De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en México, en un periodo que comprende de octubre de 2018 a septiembre de 2019, 88.047 vehículos fueron robados. Esto significa que diariamente se robaron 241 vehículos. La estadística revela que en comparación con el año pasado, existe una disminución de 6.4%. Sin embargo, solo en septiembre pasado se robaron 6.300 automóviles. Lo más alarmante es que el robo con violencia se ha incrementado, sobre todo en 6 entidades del país que registran el 70% de los robos. Se trata del Estado de México con cerca de 24,000 unidades robadas en los últimos 12 meses, Jalisco con 12,657, Ciudad de México con 10,017, Puebla con 6,171, Guanajuato con 4,470 y Veracruz con 3,834 unidades robadas. Por esta razón, los ciudadanos han tomado severas medidas para evitar ser víctimas. Uy, lo amarro de todos lados. Este es un Tsuru, lo amarro del cofre y de la cajuela. Yo tengo muchos trucos, le desconecto la marcha. En lugares públicos no, pues. Estacionamientos y lugares seguros, pues. Dejarlo siempre en lugares, tratar de lo estacionar en lugares de estacionamiento ya sea en el supermercado, todo eso, tratar de no dejarlo en la calle. Pero con todo y estas medidas, los automovilistas siempre están expuestos, por lo que expertos consideran que lo mejor es siempre tener asegurado el vehículo. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.